Durante más de 10 años, la muerte de Jenny Rivera fue presentada como un accidente aéreo, un hecho trágico, repentino y supuestamente cerrado. Sin embargo, en los últimos meses, el nombre de Jenny volvió a ocupar titulares, redes sociales y foros por una razón inquietante: la filtración de audios y testimonios que nunca antes habían salido a la luz. Material que, de ser auténtico, podría cambiar por completo la manera en la que entendemos lo que ocurrió aquella madrugada. En esos audios se escuchan impactos, no uno, sino dos. Un primer golpe y luego otro, más violento. Para muchos, esto no coincide con la versión oficial de una simple pérdida de control. Para otros, es la confirmación de algo que siempre sospecharon: que el avión en el que viajaba Jenny Rivera no cayó solo. No existe confirmación oficial sobre la veracidad de estos audios, y por eso deben tomarse con cautela. Pero su sola aparición reabrió preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Por qué no hay registros claros de la caja negra? ¿Por qué algunas pruebas nunca se hicieron públicas? ¿Por qué personas cercanas a Jenny hablaron de amenazas antes de su muerte? ¿Y por qué, después de tantos años, siguen apareciendo piezas nuevas de este rompecabezas? Hoy, el caso de Jenny Rivera vuelve a estar sobre la mesa. No porque alguien quiera reescribir la historia, sino porque la historia tal vez nunca estuvo completa. Para entender por qué estas nuevas revelaciones generan tanto ruido, hay que volver al inicio. No al inicio de su carrera, sino al último día de su vida. A esas horas finales, que vistas en retrospectiva, están llenas de detalles que en su momento parecieron insignificantes. El 8 de diciembre de 2012, Jenny Rivera se presentó en la Arena Monterrey ante miles de personas. Fue un concierto intenso, cargado de emoción. Nadie sabía que sería su última presentación. Originalmente, Jenny tenía programado volar a la mañana siguiente, pero decidió adelantar el viaje. Tenía compromisos importantes en Ciudad de México y quería llegar con tiempo para participar en La Voz México. Pasadas las 2:30 de la madrugada del 9 de diciembre, Jenny fue vista por última vez cuando se tomó una fotografía con una fan a la salida de un pequeño minimarket. Esa imagen se convirtió con los años en una de las más inquietantes de su historia. Minutos después, ella y su equipo se dirigieron al aeropuerto de Monterrey. En el avión viajaban 7 personas: Jenny Rivera, su representante, Arturo Rivera Ruiz, su abogado, Mario Macías Pacheco, su maquillador, Jacob Yevale, su peinador, Jorge Sánchez, y los 2 pilotos, Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez. La aeronave era un Learjet 25, un modelo antiguo, pero todavía en operación. El despegue se produjo alrededor de las 3:15 de la madrugada. Todo parecía normal. Sin embargo, apenas unos minutos después, algo cambió. El radar registró que el avión alcanzó altura y luego inició un descenso pronunciado, anormal, directo hacia una zona montañosa del norte de Nuevo León. No hubo llamada de emergencia, no hubo mensaje de auxilio, no hubo registro de intento de aterrizaje forzoso. Simplemente, el contacto se perdió. Horas más tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo de restos del avión en una zona conocida como el ejido El Tejocote. El impacto había sido devastador. La aeronave quedó completamente destruida y no hubo sobrevivientes. Jenny Rivera murió a los 43 años. La versión oficial habló de un accidente aéreo por causas indeterminadas, y ahí es donde empiezan los problemas. El Learjet 25 tenía más de 40 años de antigüedad y ya había estado involucrado en un incidente en 2005. Aunque contaba con certificaciones vigentes, expertos señalaron que era una aeronave exigente de pilotar, especialmente en ciertas condiciones. Aún así, nunca se confirmó una falla mecánica específica que explique la caída casi vertical. Pero lo más llamativo fue otro detalle. La información de la caja negra nunca se presentó de manera clara. Algunos informes indican que no se recuperó información útil. Otros directamente sostienen que no existía un registro completo. Esto es extremadamente inusual en accidentes de este tipo y dejó un vacío enorme en la investigación. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir versiones alternativas. Personas cercanas a Jenny
revelaron que ella había hablado de amenazas semanas antes de morir. Donde se supone que obligaron a despegar al capitán, que el capitán no quería despegar y dijo, no puedo, no dicen las razones, no sé si porque el clima, según la versión oficial de que había mal clima y por eso se cayó el avión. Que el capitán, que no quería, y que en las grabaciones que oyó Lupillo, se oye una voz que dice, despegas ahorita, tienes que, ahorita, pues que no me vale, ahorita te subes, levanta el avión, ya. Y entonces dice, y por eso que toda la vida siguen creyendo que la mataron, que porque aparte, que no es que se cayó el avión, que porque como estaban los restos, explotó en el aire. Incluso pidió a un reconocido locutor que la entrevistara porque sentía que algo malo podía pasarle. Esa entrevista quedó guardada y nunca fue difundida en su totalidad. Voy a ir a trabajar, estoy pensando en dejar a mi esposo aquí con mis hijos, que él me encuentre en Monterrey el sábado. Y creo en un Dios todopoderoso, que como me ha sacado adelante de muchas cosas, que me va a sacar de esta también. Y que yo le sirvo más a Dios viva, le sirvo más a Dios viva que muerta. Y que quiero a mi público y que por eso, con todo respeto, quise dejar esto grabado con usted que aquí empezó Jenny Rivera y si va a terminar, aquí va a terminar. Jenny no era ajena a los conflictos. Su vida estuvo marcada por episodios oscuros desde mucho antes de su fama. En 1997 se enteró de que su expareja, José Trinidad Marín, había abusado de su hermana menor y de su hija. El impacto fue devastador. Jenny no solo denunció, sino que expuso el caso públicamente y utilizó su influencia para lograr que finalmente fuera capturado años después. Ese episodio la cambió para siempre. Mi papá me tocaba, me despertaba yo y me estaba tocando. ¿Alguien te está haciendo daño? Sí. ¿Lo conozco? Sí. Entonces me dice que desde los 7 años hasta los 11 años a ella habían abusado. Dios a mí ya me dio justicia, yo lo he perdonado a ese hombre. Si el juez o alguien decide que es tiempo de que él salga a la cárcel, a mí no me duele, porque el hecho de que él esté en la cárcel no me ha sanado, a mí me sanó Cristo. Desde entonces se convirtió en una mujer frontal, incómoda para muchos, que no se callaba nada. Denunció violencia, habló de abuso, creó una fundación para ayudar a mujeres y comunidades vulnerables, y se ganó tanto admiradores como enemigos. A lo largo de su carrera, también fue envuelta en polémicas, arrestos, peleas públicas, escándalos mediáticos, rumores de vínculos con el narcotráfico que nunca se probaron, y conflictos legales constantes. Todo esto construyó una imagen poderosa, pero también peligrosa. En 2012, su vida personal atravesaba otro momento delicado. Su matrimonio con Esteban Loaiza se había terminado y el divorcio se estaba tramitando. Aunque públicamente se mostraban cordiales, después surgieron rumores y tensiones familiares que nunca se aclararon del todo. Así, entre presiones personales, amenazas no confirmadas y una agenda agotadora, Jenny subió a ese avión. ¿Fue un accidente? Oficialmente, sí. ¿Fue solo un accidente? Esa pregunta sigue sin respuesta definitiva. Los audios filtrados, las inconsistencias técnicas, la falta de datos concluyentes y las advertencias previas hacen que el caso de Jenny Rivera no esté tan cerrado como muchos creen. Y aunque nunca sepamos toda la verdad, lo que está claro es que su muerte dejó más preguntas que respuestas. Jenny Rivera no solo murió en un accidente, murió en medio de una vida intensa, peligrosa y expuesta. Y tal vez por eso, más de 10 años después, su historia sigue regresando, porque hay finales que, cuando no se explican del todo, se niegan a quedar en silencio. La noticia de su muerte sacudió al mundo del espectáculo latino de una forma pocas veces vista. El funeral de Jenny Rivera no fue solo una despedida, fue una manifestación masiva de dolor colectivo. Su cuerpo fue velado en Long Beach, California, en un evento privado para familiares y amigos cercanos.
Días después, se realizó un homenaje público en el Gibson Amphitheater de Los Ángeles. Más de 10,000 personas asistieron. Fans de todas partes llegaron con flores, pancartas y camisetas con su rostro. Algunos lloraban, otros cantaban sus canciones. Muchos repetían la misma frase: Jenny no merecía morir así. La imagen de sus hijos despidiéndose de ella quedó grabada en la memoria de millones, especialmente la de Chiquis Rivera, quien con el tiempo también se vería envuelta en controversias que alimentarían aún más teorías alrededor del caso. Pero mientras el mundo la despedía, comenzaron a resurgir fragmentos de entrevistas pasadas que hoy resultan inquietantes. En más de una ocasión, Jenny Rivera habló abiertamente sobre la muerte, no desde el miedo, sino desde una especie de intuición. En entrevistas grabadas, meses antes del accidente, decía sentirse cansada, agotada emocionalmente, como si algo estuviera por terminar. En una de ellas, confesó que quería dejar de cantar, que soñaba con irse del país, mudarse lejos del ojo público y dedicarse a otra cosa. Habló de vivir tranquila, sin giras, sin escenarios, sin presiones. Incluso mencionó que sentía que su vida iba demasiado rápido, como si no tuviera tiempo. En otra entrevista, cuando le preguntaron si le tenía miedo a morir, respondió algo que hoy estremece: no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a no terminar lo que vine a hacer. Personas cercanas aseguran que en sus últimos meses estaba especialmente reflexiva. Hablaba de poner todo en orden, de dejar arreglos legales listos, de proteger a sus hijos. Para algunos, era simple madurez. Para otros, era una despedida inconsciente. Nada de esto prueba que supiera lo que iba a pasar, pero suma capas a una historia que, lejos de aclararse con los años, se vuelve más densa. Jenny Rivera no solo murió en un accidente aéreo, murió en medio de conflictos, presiones, silencios, amenazas no comprobadas y decisiones apresuradas. Y ahora, con la aparición de nuevos audios y testimonios, su historia vuelve a abrirse. Este video no pretende afirmar teorías ni señalar culpables, solo exponer los hechos, las inconsistencias y las preguntas que siguen sin respuesta. Si quieres conocer la versión extendida, con análisis detallado de los audios filtrados, líneas de tiempo completas, declaraciones poco conocidas y teorías que rodean el caso, deja en los comentarios si quieres otro video de Jenny Rivera, porque hay historias que no terminan cuando alguien muere, y la de Jenny Rivera claramente es una de ellas.